está. Listo. Ok. Bueno, pues pues bienvenidos todos los que por primera vez se están conectando. Y pues esta es ahora sí que la nueva, la nueva modalidad. Nueva normalidad, que de normal no tiene nada, pero bueno, tenemos que adaptarnos y el evangelio no se detiene. Y lo que más me impresiona a Dios es que tuvo que parar todo el planeta para que varios regresaran a su estudio, lo cual me da mucho gusto. Y a veces lo que hacemos es pensar que Dios no está al tanto de nosotros. Y sí, Dios está al tanto. Y Él lo que quiere es que estemos bien. Y va a hacer lo que sea con tal de que nosotros entendamos qué es lo más importante. Y obviamente lo más importante es Jesús. Vamos a empezar con nuestro estudio. O no sé si tengan algunas preguntas o algo que compartir antes de empezar. Yo, Juanjo. Dime, Meli. Inicié a Génesis otra vez. Lo que yo no entiendo es por qué dice que Adán vivió 130 años. Pero más adelante dice, engendró a su hijo a su semejanza conforme a su imagen y lo llamó por nombre Set, ese es su hijo. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos días que vivió Adán 930 años y murió. O sea, realmente ¿cuántos años fue lo que vivió? Porque primero dice 130, luego dice 800 años y como que de ahí toda la descendencia se va con tantos años, pues. 800 más 130 son 930. Vivió 930 años. 930. Y tuvo muchos hijos y muchas hijas. Nada más con Eva, obviamente. ¿Ok? Casi. Creo que sí conoce a Lamec, seguro. A Matusalén estoy casi seguro. A Noé no, pero a Matusalén creo que sí conoce a Matusalén. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos claros? Ok. Bueno, pues ya que supimos de qué edad murió Adán, en 930, pues vamos a empezar nuestro estudio. Oramos al final. Nuestro estudio de hoy se llama Lo que desea Dios de mí, y nuestro capítulo central va a ser Miqueas 6, del 6 al 8. Entonces vámonos ahí a Miqueas 6, del 6 al 8. Vamos a ver varios versículos, pero principalmente nuestro tema central o nuestro versículo central es Miqueas 6, del 6 al 8, Meli. Miqueas 6, del 6 al 8. Y vamos a pedirle a Analí Díaz que nos lea Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas 6, de 6 al 8. 6 al 8, por favor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Ok. Entonces, Miqueas fue un profeta de Morisset de Gat, ¿no? Él es un profeta que le habla a los reyes de Israel principalmente. Está viviendo situaciones difíciles, está viviendo
estos altibajos que tiene el reino del norte o el reino de Israel. Y bueno, algo de lo que está pasando muy, muy fuerte es que están llenos de ídolos y llenos de pecado, de fiestas paganas, de cosas que no tienen que ver con Dios, siendo un pueblo que conocía a Dios, el pueblo de Israel. Entonces, viviendo apartados y en este desorden, Miqueas se acerca al pueblo de Israel y Dios les habla a través de este profeta. Entonces, en el capítulo 6 de este libro de Miqueas, entra esta pregunta, ¿no? Que básicamente es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿No? Porque ellos ofrecían cualquier cantidad de holocaustos, como dice aquí, me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, o sea, ellos sacrificaban todo lo que decía la ley y más, pero estaban muy lejos de una comunión con Dios. Entonces, el pensar que yo tengo que hacer cosas no es más que vivir una religión, ¿no? Es como pensar que porque vengo al estudio, Dios me tiene que responder, ¿no? Eso sería hacerlo religiosamente. Si vengo al estudio es porque tengo la intención de que Dios me hable y que Dios me enfrente y que Dios me corrija. No porque, pues, ¿qué vayan a decir si no voy al estudio, ¿no? O voy al estudio porque quiero hacerlo, pero no como buscando a Dios, sino porque pues, me la paso bien o los intereses que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, yo lo que tengo que fijarme es qué es lo que estoy haciendo y cuál es el objetivo de que lo esté haciendo. Vamos a leer en 1 Samuel 15, los versículos 22 y 23. 1 Samuel 15, versículos 22 y 23. Y vamos a pedirle a Manuel si nos lee el pasaje. 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿qué complace Jehová tanto a los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿de qué sirve lo que hagamos si no hacemos lo que Dios dice? ¿No? Dice que la rebelión es como la adivinación y los ídolos como la idolatría y la obstinación, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que hagamos aparentemente lo que Dios dice si en mi corazón nosotros no está seguir la voluntad de Dios? Entonces podemos llenarnos de religiosidad y aparentar muchas cosas, pero Dios no dice eso. Dios dice, y vamos a volver a leer a Miqueas 6, 6 y 7. Si lo lees, Meli, otra vez, Miqueas 6, 6 y 7, Miqueas 6, 6 y 7. No escucho, Juanjo. ¿Cuál me dices? El mismo, Miqueas ¿Qué haces? 6, 6 y 7. No me encuentro, estoy de nervios. Miqueas 6, 6, está un poquito antes de Mateo. ¿Puedo leer, Juanjo? Sí, Miqueas 6, 6 y 7. 6 y 7.
6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Sí? ¿Ahí voy bien? Ok. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, Dios querrá, aquí les está cuestionando si Dios querrá de nosotros obras o querrá de nosotros que hagamos ritos. Y Dios dice que no. O sea, Dios dice que Él no quiere nada de eso. No, ¿de qué sirve que tú mates 10,000 becerros y los ofrezcas a Dios? No sirve de nada. ¿De qué sirve que ofrezcas aceites, millares de aceites o de carneros, 10,000 arroyos de aceite? ¿Verdad? De nada. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros creamos en su palabra, que realmente obedezcamos. Creer en su palabra implica obedecerla, ¿verdad? Porque si digo que la creo y no obedezco, pues no estoy creyendo nada. Entonces, lo que implica es que crea en lo que Él dice. Y lo que Él dice es que creamos en Jesús, o sea, que creamos en el que Él ha enviado. Pues vámonos a Juan 6:29. Y vamos a pedirle a Analí, la tía, o sea, la grande, si te lees Juan 6:29, por favor. Juan 6:29. Ay, Diosito, está muy chiquita la letra. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de Dios se resume en que creamos en el Mesías, ¿no? En el que Él ha enviado, en el ungido de Dios, en Cristo. Entonces, si yo digo que creo en Cristo, pues debo de vivir conforme a lo que Dios dice. Entonces, no se trata de hacer cosas o dejar de hacer cosas. Se trata de vivir lo que Dios nos muestra en su palabra. No hacer obras, sino vivir por fe, lo cual nos va a mover a obras concretas de fe, obras concretas de amor, como veíamos el estudio pasado. Entonces, ¿qué Dios como Dios? No, no hay otro Dios. Porque ahí en el versículo, regresamos a Miqueas otra vez, Miqueas 6, vamos a leer el versículo 8. Le voy a pedir a Erika si nos lees, por favor, Miqueas 6:8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, entonces dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pide Dios? Dios pide 3 cosas, ¿no? Estas grábenlas en la tabla de su corazón y ténganlas presentes todos los días de su vida. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Okay? Es lo que Dios siempre ha pedido. Él no ha pedido sacrificios y holocaustos. Eso representa ciertas cosas, pero de nada sirve que yo sacrifique si no me humillo. De nada sirve que sacrifique si no amo misericordia. De nada sirve que sacrifique holocaustos si no hago justicia. ¿Ok? Entonces, todo esto proviene de Dios. Todo esto lo tiene que hacer Dios en tu vida. O sea, un incrédulo no puede vivir esto. Un creyente tampoco, ¿sí? Pero Dios lo puede hacer en su vida si el creyente quiere. ¿Ok? Entonces, aquí es tu decisión
¿cómo vas a vivir? Si vas a vivir aparentando, sacrificando holocaustos, viviendo en la religiosidad, aparentando o haciendo justicia, amando misericordia y humillándote ante tu Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver las tres partes. ¿Qué es la justicia? Vámonos a Proverbios 21:3. Proverbios 21:3. Si lo lee Doris, ¿cómo se llamaba la? Doris, ¿verdad? Doris. Si puedes leer, por favor, Proverbios 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que su sacrificio. Exactamente. Que nosotros hagamos justicia y juicio, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de que vamos a ser justos, sino que vivamos en la justicia de Dios y tengamos verdaderas razones de justicia para vivir. ¿Ok? Vamos a ir entendiendo esto. Eso es lo que le agrada a Dios, no los sacrificios. Entonces, no hay que hacer obras, sino al momento de pecar estamos infringiendo la ley, por lo tanto no estamos haciendo justicia. Entonces, lo que yo debo de hacer es no pecar. ¿Ok? Eso es hacer justicia, mantenerme lejos del pecado. Entonces, vámonos a 1 Juan 3, versículos 10 y 11. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, versículos 10 y 11. Necesitas cerrar tu micrófono, Analí, por favor. Perdón. A ver, Mario, Primera de Juan 3, 10 y 11. Sí, ahí vas. Ok. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿cómo se va a manifestar que hacemos justicia? Amándonos unos a otros. Es bien fácil, ¿no? El amar a los otros lo que va a traer es un bienestar, no pecado. Si tú amas a alguien, no lo vas a ofender ni le vas a hacer ningún mal. Entonces, en esto vamos a conocer que estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Arturo Beltrán, si nos lees 1 de Juan 5, 14 y 15. Y quien señale que te hace. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si yo estoy pidiendo conforme a su voluntad, voy a tener todas las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, hay justicia en esto. ¿Ok? Entonces, va a ser a través de Cristo. Él es quien quita el pecado y ahora Dios me ve sin pecado. Ahí mismo en 1 de Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, vamos a vencer al mundo, no por nosotros, sino por Cristo. Lo importante es que yo esté de acuerdo con Dios para que Él sea el que traiga esta victoria en nuestra vida. En el capítulo 3, de ahí de 1 de Juan, en el versículo 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ok?
Entonces, si yo tengo, obviamente no está hablando aquí de que nunca peques, sino está hablando de que ya no llevas una vida de pecado. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes a Cristo, lo que empieza a pasar es que te da un dolor por el pecado y ya no quieres pecar. Entonces, ¿cómo hago justicia? Pues no pecando. Entonces, lo primero que dice Dios es, no peques, ama la justicia, o sea, haz lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Obedecer la palabra de Dios. Esto es lo que va a empezar a formar en mi carácter y es lo que va a empezar en mí a transformarme. Dice en el versículo 7 de ahí mismo, 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? O sea, tu vida se va a empezar a parecer a la de Cristo. ¿Ok? Por eso se supone que si la gente te ve, debe de reconocer tu vida como un cristiano, como una cristiana, porque sería semejante a Cristo. Entonces, esto es lo que va a manifestar. Se va a manifestar el amor de Dios. Cristo vive en mí y esto va a traer la justicia. O sea, me voy a alejar del pecado. Y por decir algo, si antes yo pecaba 100 veces al día, pues ahora voy a pecar 99 y mañana a lo mejor 98. Y cada vez mi vida va a irse limpiando más porque mi anhelo ahora va a ser seguir a Cristo porque Cristo está en mí y Dios trae este cambio, una vida nueva. ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer justicia. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que tú hagas justicia, que te agarres de la palabra de Dios y obedezcas. Dios se va a encargar de esto. Él lo va a producir en ti, este anhelo y este querer, ¿no? Porque Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero siempre está ahí tu decisión, ¿ok? Siempre está ahí el que tú quieras obedecer, el que tú quieras hacer justicia. Por eso Dios dice, ¿en qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos? ¿En que ofrezcamos 10,000 arroyos de aceite? ¿No? ¿En que ofrendemos muchísimo? ¿No? Hay gente que ofrenda mucho y piensa que por eso ya Dios le va a responder. ¿No? No. Dios no quiere nada de eso. Dios no necesita ni tu dinero, ni tu tiempo, ni tu vida. Dios no necesita nada. Dios es Dios. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Entonces yo lo que necesito es ir con Dios y hacer justicia. O sea, alejarme del pecado. ¿Ok? Vamos a ver la misericordia. Misericordia, vámonos a Oseas 6:6. ¿Ahí andas, Andrés? ¿Sí andas ahí o sigues por otro lado? No sé si Andrés finalmente iba a estar. Sí, es que estaba atendiendo a las personas. Ok. Aquí estoy. Andrés, ¿estás? ¿Sí? Sí, aquí andamos. Ah, buenísimo. Qué bueno. Oseas 6:6, por favor. Claro que sí. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ok, entonces, ¿qué es tener o amar misericordia? Es tener una actitud pronta a perdonar y soportar el agravio sin tener nada contra nadie. O sea, es quitar el orgullo, para que me entiendas. ¿Sí? Porque el orgullo es lo que no nos deja perdonar. Amar misericordia es perdonar. Entonces dice Dios, misericordia quiero, no sacrificios, y conocimiento de Dios, más que los holocaustos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la misericordia o amar la misericordia? Es así como Dios te trata, que tú trates a los demás. Dios siempre nos ha tratado con misericordia. Si no, no estaríamos aquí, seguramente, ¿no? O sea, Dios siempre nos está tratando con el amor que nos tiene. Y nos cuida y nos mantiene por su gracia. Porque solo en Cristo tenemos el perdón y solo en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos. ¿Sí? Si te quieres leer el libro de Oseas, te vas a encontrar cómo trató Oseas a su esposa, ¿no? De eso trata el libro de Oseas. Y es una analogía de cómo Dios trató a Israel. Entonces,
Israel siempre fue infiel y Dios siempre es fiel. Entonces Dios quiere que amemos la misericordia, que estemos ahí, en la fidelidad a Dios. Debo aprender a perdonar, debo aprender cómo debo llevar mi vida dependiendo de Dios. Dios nunca me trata conforme a lo que merezco, sino siempre me trata con el amor que tiene por mí o por ti, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe manifestar de nuestra vida hacia los demás? El perdón, ¿sí? Oye, es que yo no le hice nada, pero me hicieron. Pues perdónalos, ¿no? Aunque no te hayan pedido perdón, tú perdónalos, para que no haya ningún problema. Ama misericordia. Y no los trates conforme a lo que merecen, sino conforme al amor que les debes. Todos nos debemos amor, ¿sí? Y no es como que de nosotros amar a las personas, lo tiene que producir Dios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que lo produzca en nosotros. Este amor por las personas, esa es la misericordia. Y vamos a acabar con la humildad, ¿ok? Vámonos a leer Filipenses 2:3. Y vamos a pedirle a Analí Díaz, Filipenses 2:3, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada por contienda ni por vanagloria, ¿no? O sea, no por ganarle al otro ni porque nos vean a nosotros, sino con humildad, siempre poniendo a los demás antes, ¿sí? Todo lo que hagas, que no sea para ti, sino para los demás en términos prácticos. Entonces, Dios se va a encargar de proveer tu vida, Dios se va a encargar de darte gracia, Dios se va a encargar de darte todo lo que necesitas para vivir si tú pones primero la voluntad de Dios. Todo lo que tú vivas en tus fuerzas, en tus intereses, en lo que tú quieres, se va a perder. Y o si lo consigues, no te va a servir, ¿sí? Se te va a ir como agua entre las manos. En cambio, lo que proviene de Dios, lo que sabes que Dios lo trajo y que tú no tuviste nada que ver, sino que fue su gracia, Dios te va a confirmar y va a permanecer porque Él es quien lo da. Entonces, debo aprender a no andar en mis fuerzas, sino aprender a depender de Él, ¿no? La Biblia me aleja del pecado, el pecado me aleja de la Biblia. Entonces, si yo voy a la Biblia, ¿no? Si amo justicia, me voy a alejar del pecado, voy a amar misericordia y me va a mantener humilde, porque Dios quiere que disfrute esta comunión con Él, así como lo estamos estudiando en el Salmo 23. Dios lo que más anhela es una comunión íntima con Él, ¿ok? Entonces, Él va a proveer todo lo que necesito para vivir. La persona humilde depende de Dios, ¿sí? O sea, siempre pone primero a Dios o pone a Dios por delante y a los demás, y al último se pone uno, ¿no? El más humilde, el que está al servicio de los demás. Y ese es el objetivo, que tú aprendas a estar al servicio de los demás con humildad, no queriendo que te vean a ti, sino queriendo que sea Dios el glorificado, no buscando tu gloria, sino la de Dios, y pedirle a Dios que Él sea el que te dé esto por su gracia. ¿Okay? Para terminar, vamos a ver Mateo 11, del 28 al 30. Y a ver, Rolando, nos faltas tú. Mateo 11, del 28 al 30. A ver si sí se te oye. A ver, 28 al 30. Gracias. Venid a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, todos nosotros traemos cargas.
Y la idea es que no las traigas, que se las lleves a Jesús y que Él se haga cargo de esas cargas y aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Pues aprendamos a obedecer de forma práctica y hallaremos descanso para nuestras almas. El yugo de la obediencia es fácil, es el más ligero. Siempre obedecer es más fácil que todo lo que hemos hecho en nuestras fuerzas y todas las decisiones que hemos tomado para vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante mi Dios. Eso es lo que va a cambiar mi vida y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que creamos en el que Él ha enviado. Jesús amó justicia o hizo justicia, amó misericordia y se humilló ante Dios, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? O sea, Él obedeció en todo lo que el Padre le dijo, sabiendo que Dios tenía la razón. Cada vez que tú obedeces, lo que estás diciendo es, Dios, tú tienes razón. No me importa lo que yo pienso, yo voy a hacer lo que tú dices. Y así Dios te va a poder guiar y va a traer la victoria en tu vida, en cada área que enfrentes y en cada situación que vivas, sin lugar a dudas. ¿Ok? Porque es su palabra. Él no te va a fallar. En cambio, si dependes de ti, de tus capacidades, de tus cualidades, de tus recursos, pues todos se acaban, todos fracasan y nada funciona, ¿no? Llega el día que te das cuenta que nada funciona, ¿no? Solo la palabra de Dios. Entonces, mientras más pronto nos demos cuenta y mientras más pronto decidamos obedecer, más fácil va a ser la vida, más sencilla va a ser la manera como Dios te pueda guiar. ¿Ok? Muy bien. Es muy práctico este estudio, es muy concreto, es muy fácil. La idea es que salgamos adelante. Y no sé si hay alguna duda. Nos quedan 4 minutos. Yo tengo una duda. Yo también. Sí. Ay, perdón. Primero Analí, tía. Oh, en la parte de misericordia. Misericordia. No, justicia. Ay, la parte donde tienes que perdonar para poder... la de humildad. Cuando dices que hay que perdonar los agravios que te puedan hacer y las veces que sean necesarias, ¿no? Que seas humilde y entiendas y trates con amor a la persona. Yo sé que hay un versículo, no recuerdo exactamente cuál es, el que dice que hasta 70 veces 7, ¿cierto? Cierto. Pero mi pregunta es, si esa persona te sigue lastimando o haciendo daño, tú perdonas y perdonas y perdonas, ¿es válido que ya no quieras tener una negociación con esa persona o, ¿cómo te diré? Un trato, o sea, sí perdonar, pero hacerte un lado porque sigue dañando o me tengo que quedar ahí? Habría que ver la situación. O sea, tú tienes que perdonar siempre. Esa es tu parte. Mi parte de arreglar lo hago con Dios, pero tengo que mantener una relación con esta persona, ya sea laboral o familiar o económica, lo que sea, pero esta persona de alguna u otra manera sigue dañando. Y tú dices, bueno, no importa, vuelvo a perdonar, pero sigue dañando, pero vuelvo a perdonar, 70 veces 7. Pero llega un momento en que tú, cuando oras, yo siento que digo, oye, ya no más, me voy a hacer a un ladito y lo voy a saludar de lejos porque si me acerco muerde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Eso es válido o eso está mal? No, es válido, siempre y cuando hayas perdonado. Sí, perfecto. O sea, si la persona no quiere arreglar, pues tampoco puedes decidir por la otra persona, ¿no? Por eso, en tu parte es perdonar y no guardar nada. Ya, pero si no quiere arreglar la otra persona, pues ni modo que seas vamos a llamarlo así, tiro al blanco, ¿no? Ajá. O sea, no. O sea, pues, ahora sí que, pues es una relación que no lleva a nada, ¿no?
Ok. Por eso hay relaciones que tenemos y hay relaciones que escogemos. Las relaciones que tenemos, las tenemos y así son y hay que perdonar. Y las que escogemos, antes de escogerlas, tenemos que preguntarle a Dios. ¿Okay? ¿Vale? Menos de un minuto, Analí. Venga. Mi pregunta es, ahorita leíamos algo sobre la oración y que si Dios no contestaba era porque a lo mejor estamos en pecado o algo así. Ajá. Nosotros estamos pidiendo por algo específico Sí. y Dios no responde. ¿Es porque estamos haciendo algo mal o porque no son los tiempos todavía? Vámonos al corte y regresamos. Gracias. Sí, es que para grabarla también, Andrés, gracias. Ok, entonces regresamos con la pregunta. Si la quieres volver a hacer, Analí, para el record. Que si nosotros oramos por algo específico y Dios no ha contestado, ¿es porque estamos pecando y no contesta o porque no son los tiempos de lo que estamos pidiendo? Ok. Si hay pecado, o sea, la oración como hoy vimos al principio del estudio, si nosotros estamos viviendo una vida de pecado o estamos haciendo pecados y no los confesamos, o sea, porque algo que tengo que entender es, una vida de pecado es diferente a cometer un pecado, ¿no? Entonces, una cosa es vivir mal y en una vida de pecado como vivíamos antes de conocer a Cristo, o por lo menos yo así vivía, a que ahora como creyente peques, ¿no? O sea, vas a pecar, sí, porque pues de repente hay malas actitudes o cometemos alguna falta, pero ahora el creyente lo que debe hacer es confesarla inmediatamente y inmediatamente se borra y no hay problema, ¿ok? Pero si yo como creyente mantengo una vida de pecado o peco y no confieso, vuelvo a pecar otra cosa y no confieso y así, pues entonces ya me vuelvo en una vida de pecado y esto es lo más terrible que hay para un creyente, ¿ok? Entonces lo primero que tengo que revisar es si no tengo pecados no confesados, ¿no? Voy a pensar que no tengo una vida de pecado, pero sí tengo pecados no confesados. Por lo tanto, mis oraciones no pueden ser contestadas porque estos pecados estorban. O sea, el sacerdote cuando entraba a ministrar al templo tenía que entrar perfectamente limpio y habiendo confesado sus faltas, ¿no? Entonces, cuando tú entras a la presencia de Dios, ya estamos limpios por Cristo, pero tenemos que confesar nuestras faltas, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tengo que revisar. Voy a suponer que, pues, hasta donde entiendo, pues yo ya confesé todas mis faltas, ¿no? Y no hay pecado en mi vida en ese momento sin confesar, ¿ok? Entonces, me pongo a orar y le pido a Dios por algo en específico, ¿ok? Que es el caso que me estás diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Hay 3 respuestas. Sí, no o todavía no. ¿Ok? O sea, si es de Dios, Dios te va a decir sí y va a seguir hacia adelante, ¿no? O sea, oye Dios, ¿será bueno que, o quisiéramos saber si es bueno que yo, no sé, trabaje? Pues sí, ¿no? Estoy en una edad de trabajar, estoy casado, estoy casada, pues sí, ¿no? O sea, Dios, como que Dios te va a decir sí, las cosas se van a ir dando de manera simple, ¿no? Si hubiese un no, Dios frenaría las cosas, ¿ok? Pero puede ser todavía no, ¿sí? Entonces, cuando es todavía no, ¿qué es normalmente la respuesta? Es porque se tienen que arreglar cosas antes de que Dios responda eso. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me convertí, mi primera oración fue, Dios, dame un coche nuevo. ¿Sí? O sea, porque yo quería un coche nuevo y necesitaba un coche porque no tenía coche. Dije, bueno, pues si Dios es Dios, pues que me dé un coche, ¿no? Entonces yo me convertí en 1991. El coche nuevo me lo dio en 1998.
Así llegaron y me lo dieron de la agencia sin yo dar un peso y me dijeron, aquí está tu coche nuevo. ¿Okay? ¿Cuánto tardó Dios en responder? No se tardó Dios. El tardado era yo, porque había que arreglar muchas cosas antes de eso, como para que yo entendiera y supiera qué hacer con un coche nuevo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Dios va a responder todas las oraciones. Y las cosas que no están mal, ¿no? Porque, por ejemplo, pedir un coche nuevo, pues no estaba mal, pero no era el momento. Y si me hubiera dado Dios un coche nuevo en ese momento, yo me hubiera apartado seguramente. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Entonces, la respuesta de Dios a mi primera oración fue, la apuntó y dijo, todavía no, porque traemos antes, yo tenía una lista larga de pendientes que arreglar antes de responder esa oración. O sea, yo tenía que orar por muchas otras situaciones muchísimo más importantes que esa antes. ¿Sí? Ahora, aquí te estoy dando un ejemplo de una cosa material. ¿Sí? A lo mejor estoy orando por una situación espiritual, ¿no? Dios, por ejemplo, victoria sobre algún pecado, ¿no? Te vuelvo a poner un ejemplo de mi vida. Cuando yo me convierto, algo que yo hacía todos los días era fumar y tomar, ¿no? O sea, tomar alcohol y fumar. Entonces me convierto y se me olvida. Entonces empiezan a pasar los días y yo ya no fumaba ni tomaba. Y como a la semana o como al quinto día, me doy cuenta de que ya no estoy fumando y de que llevo 5 días sin fumar y 5 días sin tomar. ¿Ok? Esta fue una manifestación de Dios en mi vida. No quiere decir que le pase a todo el mundo igual, pero en mi caso fue así. ¿Sí? Entonces, en el momento que me doy cuenta, tengo que tomar la decisión, ¿sí? De mantenerme así o regresar a la manera como estaba viviendo. Y entonces le dije a Dios, Dios, yo no quiero volver a esta manera de vivir. Quiero vivir como ahora tú me has liberado de esto. Entonces, por ejemplo, eso fue una cosa que Dios trajo sin que yo se la pidiera. ¿Sí? Pero en esos primeros días yo le empecé a pedir cosas espirituales. O sea, Dios, yo ya no quiero ser como era antes. Y entonces Dios empieza a trabajar en mi vida y me empieza a transformar. Esas respuestas son sí, solamente que llevan tiempo. ¿Sí? Porque tenemos que crecer y madurar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quería predicar el evangelio, ¿no? Me acuerdo que así, yo me convertí el 26 de enero, creo, 27 de enero, y mi primer estudio fue el 13 de febrero, el día de mi cumpleaños, al primer estudio que yo fui. Y a los pocos estudios, yo le dije a mi pastor, y le dije, oye, yo quiero irme a predicar la Biblia a la Sierra Tarahumara, fue lo que yo le dije. Entonces me dijo, oye, está súper bien. Entonces me dijo, empieza a estudiar Tarahumara. Entonces yo dije, púchale, sí es cierto, ¿verdad? Si quiero ir a predicar a los tarahumaras, tendría que aprender Tarahumara, ¿no? O sea, me ubicó. Lo único que me dijo, ok, tu anhelo es correcto, ¿sí? Es un anhelo espiritual correcto. Pero Dios tiene un tiempo. O sea, si ahorita te vas, pues yo tenía un mes de convertido, pues ¿qué le ibas a enseñar a las tarahumaras? Pues no sabía ni hablar tarahumara y no sabía nada de la Biblia, ¿no? Entonces, pues simplemente iba a fracasar en mi proyecto. El proyecto era correcto, pero no era el tiempo. Entonces Dios dijo, ok, tomó mi oración, mi anhelo, y lo contestó en el 2001, ¿no? 10 años después, no precisamente en la Sierra Tarahumara, sino en Sinaloa. ¿Sí? Gracias a Dios sí hablan español ustedes, ¿verdad? Entonces, pero finalmente Dios va contestando cada oración en su tiempo. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que ver es, primero, que no haya pecado en mi vida, ¿sí? Para que no haya estorbo en mis oraciones. Sobre todo los hombres, y más cuando estamos casados, dice que tengamos una buena relación con nuestras esposas y las cuidemos para que no se estorben nuestras oraciones. ¿Sí? Por ejemplo.
Entonces, yo tengo que cuidar mucho eso. Entonces, yo ya confesé mis faltas, ya pedí perdón, ya arreglé, sale, ya puedo entrar al lugar santísimo porque ya estoy limpio por Cristo y porque ya confesé mis faltas. Entonces, ahora Dios me va a responder. Entonces, sí, no, todavía no. ¿Okay? Entonces, si es sí, pues para adelante. Si es no, muero a eso y ya es no. También el no es una respuesta. El sí es una respuesta y el todavía no es una respuesta. Y te digo, normalmente es todavía no. Porque queremos avanzar más rápido de lo que pensamos y creemos. Y normalmente Dios tiene que hacer un trabajo profundo antes para que entonces podamos crecer en eso. ¿Sí? Y todo esto lleva tiempo. Oye, pero es que no me puedo esperar. Entonces no es la voluntad de Dios. Oye, es que esto es urgente. Bueno, entonces tenemos que ver si es algo urgente, ¿por qué es urgente? ¿Qué estoy haciendo mal que lo volvió urgente? ¿Sí? Lo único que es urgente es que la gente se convierta. Entonces, pues, ese siempre hay que hablar y siempre hay que testificar y siempre hay que compartir, ¿no? Ahí no le pregunto, oye Dios, ¿le hablo a esta persona? Pues, como que es así, no se pregunta, ¿verdad? A lo mejor, si la circunstancia, es decir, es una puerta para hablarle a la persona, pero compartir, pues siempre, ¿no? Pero si hay algo que es urgente, habría que ver por qué se volvió urgente. Y ir con Dios para que arregle eso y ya no sea urgente, sino sea simplemente la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, oren. Sí, ahora, la mejor oración así es específicamente, ¿no? Oye, Dios, estamos pidiendo por este punto. ¿Ok? Entonces, Dios va a contestar específicamente sobre eso. Sí, no, o todavía no. Entonces, como normalmente es todavía no, porque no creo que estén pidiendo por algo que esté mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues yo pensaría que sí, pero todavía no, por algo que hay que arreglar antes, ¿no? Normalmente es crecer en la confianza en Dios, madurar y dejar que Dios sea el que haga las cosas y no nosotros, ¿no? Yo creo que ahorita, dentro de todo lo que estamos viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo, lo que debemos pedirle a Dios es que se haga su voluntad en nosotros, ¿no? Y si hay algún tipo de necesidad, como cualquier persona tenemos necesidad, pues orar por esa necesidad y confiar en que Dios va a responder. ¿Cómo va a responder? Normalmente te va a decir lo que tienes que hacer o dejar de hacer, ¿no? Entonces, vamos, si tengo edad para ir a la escuela y le pregunto a Dios si debo ir a la escuela, pues la respuesta es sí, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a la escuela, ¿no? Si tengo edad de trabajar, y pues la respuesta es sí, porque pues ya tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir a trabajar. Oye, es que no tengo trabajo. Pues esperar a que Dios te dé el trabajo. Pero ¿cómo lo voy a esperar? ¿Sentado? No, pues tengo que ir a buscar trabajo, ¿no? O tengo que generar el trabajo, ¿no? Porque también puedes generar tú el trabajo, ¿no? Pero no en tus fuerzas, sino buscando la voluntad de Dios. ¿Sí? Oye, es que no se abre la puerta. Entonces Dios está trabajando también en tu paciencia, en tu confianza, en que aprendas a descansar en Él, que realmente lleves las propuestas en oración delante de Él, como hoy lo vimos. Y todo esto que Dios está buscando y por lo cual Dios no responde tan rápido para no echarnos a perder, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios, ¿no? A veces Dios no te responde o aparece que no responde porque lo que quiere es que pases tiempo con Él. ¿Sí? O sea, que pases más tiempo leyendo, pases más tiempo orando, porque ahí es donde Dios te va a enseñar. Porque si te responde luego te vas. Entonces Él prefiere el compañerismo, porque ahí en el compañerismo es donde vamos a aprender de Él. Entonces, muchas veces Dios tiene que detener las respuestas porque nosotros queremos, ahora sí que voy a ser muy específico, queremos la bendición y no al que nos bendice. ¿Sí?
Y realmente la bendición es el que te bendice. O sea, es Dios. ¿Sí? No la bendición. La bendición va y viene. Lo importante es el que te bendice. Y si Dios nos diera esa bendición, dejaríamos al que nos bendice. Entonces, a veces Dios tiene que decir, no, si le doy la bendición, se me va y se va a echar a perder. Pues mejor no se la doy. Me espero hasta que madure y entonces sí pueda recibir la bendición y entonces a través de esa bendición se mantenga aquí conmigo. ¿Sí me explico? ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todos claros? ¿Sí? Ok. Lo que yo te iba a preguntar, Juanjo, era Dime. que posiblemente de las cosas que tú estás diciendo que tenemos que arreglar es el estar muy enfocados en vivir o muy pendientes de las cosas del mundo. Por ejemplo, dedicarle mucho tiempo a estar en el celular, dedicarle mucho tiempo al estar platicando con la vecina y no de tener tiempo devocional con Dios, como tú decías, pues. O sea, que lo que Él quiere es pasar más tiempo, que pasemos más tiempo con Él que con cosas que nos distraen o nos alejan de Él, ¿verdad? Algo así es, ¿verdad? Pues si pasas tiempo con tu vecina compartiéndole y buscando su salvación, está bien. Si pasas tiempo en el celular, como ahorita, pues estudiando la Biblia, que ya llevamos 1:30 aquí en el celular, pues está bien, ¿no? Yo pensaría que está bien invertido. O sea, el celular es una herramienta increíble, ¿no? El problema es para qué la usas, ¿no? Y el compartir los vecinos, la familia, pues es increíble, ¿no? El problema es si nos juntamos a hablar de la comedia o de la novela o de la chamba o de eso, bueno, pues digo, a lo mejor es el motivo de entrada para hablar de Cristo, ¿no? Pero a veces se nos va la vida en las cosas que son intrascendentes cuando lo importante es lo trascendente, ¿no? O sea, ahora sí que cada uno tenemos que saber cómo administrar nuestro tiempo. ¿Ok? Bueno. ¿Ya no hay nada más? ¿Quedamos? Ok. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias y terminar esta semana. Dios, te damos gracias por el amor que tienes por nosotros, gracias por tus cuidados, tu misericordia. Te pedimos que nos limpies, Señor, que nos lleves a descansar en ti y sobre todas las cosas que se cumpla tu voluntad, Señor. Te recordamos a todos los que no pudieron estar hoy aquí reunidos, que tú los busques igual que a cada uno de nosotros, que nos traigas conmigo al siguiente estudio y nos des una buena semana para servirte, Dios. Ayúdanos, guárdanos del mal, danos salud. Y te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, jóvenes, que Dios los bendiga. Amén. Y Nos vemos. ahí estamos en contacto a ver qué pasó con doña Rosalba. Sí. Orando por esto y cuídense todos. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Bye. Bye.